La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta ocasión he querido grabar por primera vez un video para, en obediencia a nuestro Padre, predicar la palabra de Dios. Amén. Y quiero empezar, mis amados hermanos, con una parábola. Una parábola que ilustra la enseñanza sobre la responsabilidad personal en el crecimiento espiritual. Y le he llamado la parábola del jardín estéril. Había un hombre que tenía un jardín en su patio trasero. El jardín había sido plantado por su abuelo, un jardinero experto, y había sido un lugar de belleza y abundancia durante muchos años. Sin embargo, con el tiempo el hombre se olvidó de cuidar el jardín. No regó las plantas, no las fertilizó y no las protegió de las plagas y las enfermedades. Un día el hombre se dio cuenta de que su jardín había dejado de producir frutos y flores. La hierba estaba alta y seca, y las plantas estaban marchitas y muertas. El hombre se quejó con su vecino, un jardinero experto y muy experimentado, y le dijo: mi jardín ha dejado de producir frutos y flores. ¿Qué puedo hacer para que vuelva a ser como antes? El vecino respondió: el problema no es el jardín, sino tú. No has cuidado el jardín como debías. No has regado las plantas, no las has fertilizado y no las has protegido de las plagas y las enfermedades. Si quieres que el jardín vuelva a producir frutos y flores, debes empezar a cuidarlo como debes. El hombre se dio cuenta de que su vecino tenía razón y se comprometió a cuidar el jardín como debía. Y con el tiempo, el jardín volvió a producir flores y frutos. La moraleja de la parábola es que la responsabilidad de nuestro crecimiento espiritual es nuestra, no solo de nuestros líderes espirituales o de nuestros maestros. Debemos cuidar nuestro propio jardín espiritual, nuestro propio testimonio. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, orando y buscando la guía del Espíritu Santo. Si no lo hacemos, nuestro jardín espiritual se marchitará y dejará de producir flores y frutos. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué difícil es reconocer y qué fácil es echar la culpa. Amén. En este día les presento esta prédica con un título, el cual dice: la necesidad de reconocer. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles sobre un tema que es muy importante para nosotros como cristianos. Se trata de reconocer nuestra propia responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces como cristianos echamos la culpa a los pastores, sacerdotes, rabinos, maestros, predicadores, evangelistas, a los líderes de las iglesias, por la falta de crecimiento en nuestra iglesia y en nuestra vida propia. Decimos que no tienen buena doctrina, que no tienen buena enseñanza, o que no son lo suficientemente espirituales, o que no tienen la unción, y pasamos años y años asistiendo a una iglesia y no hay un cambio en nuestra vida. Y le echamos la culpa y la responsabilidad ¿a quién? A la iglesia, a los pastores. Amén. Pero, ¿qué pasa cuando nos miramos al espejo? ¿Qué pasa cuando nos preguntamos a nosotros mismos si estamos realmente escuchando la palabra de Dios? Si estamos realmente aprendiendo la palabra de Dios, si estamos realmente aplicando sus enseñanzas en nuestra vida diaria. La verdad es que muchos de nosotros no queremos reconocer que no estamos escuchando, aprendiendo y poniendo en práctica realmente la palabra de Dios. No queremos reconocer que estamos seleccionando solo las partes que nos convienen y que nos interesan más, y que no estamos dispuestos a confrontarnos con nuestra propia carnalidad. No reconocemos
que cuando una palabra nos exhorta, no la queremos oír, porque todavía tenemos un pie en el mundo y no queremos dejar nuestra antigua vida. Amén. Pero hermanos y hermanas, es hora de reconocer nuestra propia responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual. Es hora de dejar de culpar a otros y de empezar a mirarnos al espejo. Incluso nuestro Señor Jesucristo, y esto lo voy a respaldar, hermanos, con un versículo bíblico, para que no digan el hermano César dijo esto. Es la palabra de Dios la que nos confronta. Incluso nuestro Señor Jesucristo, siendo el Maestro por excelencia, no pudo convencer a todos de seguirlo. Ahora, ¿qué diremos? ¿Que no tenía unción? ¿Que no estaba respaldado por el Espíritu Santo? ¿Que no era el ungido? En el libro de Juan capítulo 6, versículo 66 se nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y no anduvieron más con él. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué pasó esto? Si era el Maestro por excelencia. Era el Verbo hecho carne. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué muchos de los discípulos de Jesús no pudieron aceptar su enseñanza? La respuesta es que no querían dejar su vida mundana, no querían dejar sus pecados y sus malas costumbres. En el libro de Mateo capítulo 13, versículos de 13 al 15, Jesús mismo nos dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: oirán con gusto, pero no entenderán. Mirarán con cuidado, pero no verán. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos, reprendernos, corregirnos e instruirnos en justicia. Pero debemos estar dispuestos a escucharla y aplicarla en nuestra vida diaria. Así que, hermanos y hermanas, les invito a que tomen un momento para reflexionar sobre su propia responsabilidad en su crecimiento espiritual. ¿Estás realmente escuchando la palabra? ¿Estás realmente aprendiendo la palabra? ¿Estás dispuesto a ser exhortado y a cambiar tu conducta y dejar a un lado la vida mundana? ¿Estás realmente aplicando sus enseñanzas en tu vida diaria? Si no es así, te invito a que comiences a hacerlo hoy mismo. Comienza a leer la palabra de Dios con mayor regularidad. Comienza a aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Y comienza a buscar la guía del Espíritu Santo para que te ayude a crecer en tu fe. Recuerda que no siempre es el maestro el que tiene la falla, sino aquel siervo que no quiere aceptar su error o su vida mundana. Amén. Es muy fácil, hermanos, cuando viene palabra de Dios a través de un instrumento que Dios usa para atraerte a su vida. Es muy fácil, amados hermanos, tratar de minimizar al hermano, a la hermana que te está predicando la palabra de Dios. Desgraciadamente en este mundo se han aprendido muchos versículos, porque cuando tú te acercas a un hermano a ayudarlo en amor, a edificarlo, te sueltan ciertos versículos para decirte que tú no tienes el poder para cambiar sus vidas. Y realmente es así, no tenemos el poder, porque el poderoso es Dios, no nosotros. Nosotros solo somos obedientes a predicar su palabra, a edificar en amor, porque los hijos de Dios hemos nacido para edificar, mas no para separar ni para destruir. Los hijos de Dios hemos nacido
para atraer a más hermanos a la reconciliación con el Padre. Amén. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, si esta palabra ha llegado a tu vida y te has dado cuenta de que tu crecimiento espiritual es porque tú mismo no quieres aceptar este cambio y esta responsabilidad y estás tomando solo lo que te conviene, esta palabra es para ti. Y espero, mis amados hermanos, que esta palabra haya llegado a sus corazones y que sea siempre para gloria y honra de nuestro Padre amado y de nuestro único Redentor y Salvador Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.